Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Vamos a darle celeridad a esto porque nos dicen que van a repetir la cadena de anoche a las 7:30 y tenemos una agenda bastante variada y fuerte para el Frente a Frente de hoy, que tiene un tema sumamente interesante. Como interesante es esa noticia que le brindó a nuestro coordinador de TN5 matutino, don Ramón Matute, el subsecretario de Salud, que van a posibilitar, Ramón, las videollamadas para que los pacientes graves de coronavirus se puedan comunicar con sus familiares. Saben que eso ha ocurrido en Europa. Me imagino que en Estados Unidos también, ¿verdad? Pacientes graves de coronavirus que no pudieron ser atendidos por su familia, porque ustedes ya saben que cuando son aislados quedan estrictamente bajo el cuidado del personal de salud, médicos, enfermeras. Tenían la oportunidad de comunicarse con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con algunos familiares, al menos una comunicación de video ocurría. Algunos se recuperaban y retornaban a sus casas, otros morían. Yo conozco casos en Italia y en Europa donde hoy pacientes graves se les permitió estas videollamadas, hablaron con sus hijos y al siguiente día morían. Cosas que están sucediendo en la pandemia que lamentablemente deja ya casi cerca de 200,000 muertos. Ya nos estamos acercando a las cifras de 200,000 muertos en el mundo. Estados Unidos lleva más de 50,000. Me recuerdo cuando menciono Estados Unidos de la polémica en que se ha metido el presidente de Estados Unidos, que ayer le preguntó a uno de los científicos que dirige una de las instituciones en Estados Unidos si se podía inyectar calor en el cuerpo humano para matar el virus, que si se podía meter desinfectantes en el cuerpo para matar el virus, y eso es toda una controversia y polémica en los Estados Unidos en este momento. Pues bien, hoy el tema es sumamente interesante. Vamos a hablar de este tratamiento con plasma a los pacientes positivos de coronavirus, plasma extraído justamente de pacientes que se han recuperado de coronavirus. Queremos ahondar sobre este asunto y qué mejor que con la Cruz Roja hondureña, los expertos en esto, los que tienen más experiencia en este asunto y que tienen todos los instrumentos necesarios para la extracción de plasma. Miren que es una posibilidad, es una de las opciones en un mundo que todavía no acaba de decirnos que tiene la vacuna. Hemos escuchado en las últimas horas a científicos estadounidenses: no, estamos en ensayos clínicos, estamos probando esto, tenemos muchas opciones, pero todavía no tenemos la vacuna. Es cierto que ha bajado el número de muertos en algunos países europeos. En España se ponen contentos cuando tienen una cifra menor a 400 muertos. Imagínense usted, ¿verdad? Después de venir de jornadas donde morían 800, 900, 1000, 1200, creo que llegaron a tener hasta 1500 muertes diarias. Y ahora tienen menos de 400, no es que se ponen contentos, digo yo, porque son muertos al final, sino que generan esperanza de que ya vayan venciendo la pandemia, pero cerca de 400 muertos al día sigue siendo una cantidad realmente impensable hasta hace unos 3 meses, que por un virus en una sola jornada en un país murieran 400 personas. Hemos encontrado más de 2,000 muertos en Estados Unidos en un solo día. La verdad que estamos todos a la expectativa, por eso el profundizar sobre este tema del plasma de pacientes recuperados de coronavirus como una opción en el tratamiento para los pacientes con COVID-19 positivo. Así que de inmediato dejo a la periodista Gabriela Andino para que resuma lo que yo he dicho y presentar a mis invitados esta mañana. Gabriela, buenos días. Gracias, licenciado. Buenos días a usted también que nos mira en casita y está pendiente de Frente a Frente. Hoy un tema muy interesante relacionado
con el COVID-19. La Cruz Roja y el plasma de recuperados. Esta es una opción para salvar vidas con pacientes positivos con COVID-19. Usted puede realizar sus consultas, sus sugerencias o también opinar con nuestros panelistas, hoy invitados de la Cruz Roja, que van a tratar este tema importante. La Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar la vida con pacientes con COVID-19. Comenzamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta mañana con el ingeniero José Juan Castro, presidente nacional de la Cruz Roja. Renato, muy bienvenido, buenos días. amigo. Placer verlo. Mucho Gracias gusto, por invitarnos. José Juan. También contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Vinelli, vocal del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja y especialista en medicina transfuncional. Permítame, doctora. Mire que ya, buenos días, Renato. Ya producto de salud, ya me duele aquí el omóplato, ya ando con dolores. No, hay que parar entonces. El doctor Hugo Darío Orellana, que es vicepresidente nacional de la Cruz Roja. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Renato. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Tenerlo en el programa. Muy amable. Vamos a cambiar la mecánica hoy, vamos a ir a la primera pausa comercial porque tenemos un compromiso de 10 minutos desde San Pedro Sula. Okay. A las 7:30 hay cadena y quiero aprovechar todo el tiempo para hablar con ustedes sobre esta temática. Y además queremos darle énfasis hoy a la donación de sangre, porque yo he escuchado los clamores, prácticamente no son llamados, los clamores de la gente de la Cruz Roja para que donemos sangre en este momento. Y debemos hacerlo. Aquí está José Juan, está la doctora Vinelli. Le he pedido favores a José Juan en emergencias, le he pedido favores a usted. Mire, tengo un familiar muriéndose grave en tal hospital, necesitan 6 pintas de sangre, no es que me la van a regalar, tenemos que pagar porque implica un gasto el procesar toda esa sangre, pero ayúdeme, José Juan, formidable José Juan, una vez que necesité a la doctora igualmente. Así que en cualquier momento podemos necesitar sangre, porque la abuela, porque la mamá, porque el papá, porque el hijo, porque el sobrino, porque uno mismo en una emergencia hospitalaria requiere de sangre y nos encontramos casi semivacío el banco de sangre de la Cruz Roja. Así que por favor, en medio de la pandemia, la tristeza, la incertidumbre que tenemos por la economía, por la misma salud, pensando en nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos, no dejemos de donar sangre a la Cruz Roja. Sobre eso vamos a hablar. Pausa y volvemos con nuestros panelistas y una conexión también con San Pedro Sula. Bueno, antes de comenzar este frente a frente con el presidente de la Cruz Roja, José Juan Castro, con su vicepresidente Hugo Darío Orellana y con la vocal del Comité Ejecutivo, Elizabeth Vinelli, tenemos a Paola Bondi. Paola Bondi, presidente de la Unidad de Negocios AB InBev Honduras y El Salvador, con una importante noticia de un proyecto innovador, la plataforma pulpecerca.com de la cervecería hondureña. Paola, buenos días, bienvenidas a Frente a Frente. Buenos días, Renato, gusto de estar acá. Buenos días a los panelistas y a toda la teleaudiencia hondureña. Cuénteme de este proyecto de cervecería, Paola. Sí, Renato, nos sentimos muy satisfechos de aportar en estos momentos. Como todos sabemos, pues es una crisis nunca antes vivida y hay ciertas medidas que hay que tomar. Entonces, el quedarte en casa, el distanciamiento social es muy importante, pero a la vez los hogares necesitan abastecerse de alimentos. Entonces, con pulpecerca.com es una herramienta tecnológica que va a permitir a los hogares acercarse con las pulperías cercanas. Entonces así va a permitir abastecerse de los alimentos, pero de una manera segura y manteniendo la distancia y quedándose en casa. Y al mismo tiempo, Renato, como usted sabe, pues las pulperías son un motor de la economía del país. ¿Cuánta gente no tiene un conocido, algún familiar que tiene una pulpería? Entonces es muy importante que el sector, que hay más de 80,000 a nivel nacional, pueda seguir y manteniéndose dinámico económicamente hablando.
Básicamente le explico la herramienta. La herramienta es una página web donde la gente, cualquier persona en su hogar puede acceder y va a tener una geolocalización de las pulperías cercanas y va a tener la información del dueño de la tienda y así va a poder hacer sus pedidos, lo cual la tienda, la pulpería va a poder entregarlo ya sea vía domicilio o en la pulpería de una manera segura y cercana y buscando que la gente se quede en casa lo máximo posible. Interesante, profundíceme más, porque veo que es una herramienta para que los consumidores tengamos este beneficio y además los dueños de pulperías. Nosotros con esto de, ¿cómo se llama? Pulpecerca. Pulpecerca.com. Nos metemos ahí, nos comunicamos en la pulpería, tendrán ahí también su herramienta, su computadora y les pedimos, quiero esto, tráiganlo a mi casa, esto, y así es que funciona. Correcto, iniciamos de una manera sencilla. Usted, por ejemplo, como consumidor, usted entra a la página web y ahí va a poder ver las pulperías geolocalizadas cercanas. Ok. Entonces, elige una de ellas, por ejemplo, tiene 3, elige una y ahí le va a aparecer la información telefónica de la pulpería. Entonces usted llama y ya se pone de acuerdo con el pulpero de su pedido y cómo va a ser la entrega, ya sea se la hacen a domicilio o usted pasa por ello. Algo importante, Renato, mencionar es que estamos dando kits de bioseguridad en las pulperías porque queremos asegurar que sea una compra segura. Entonces las pulperías van a tener alcohol sanitizante, van a tener la máscara, van a tener todas las medidas de bioseguridad necesarias para asegurar esa compra segura. Tengo que preguntarle porque si yo no acabo de entender esto no quedo bien y después no puedo dormir. Y uno pide cualquier producto, productos de la cervecería si quiere o cualquier producto que tenga la pulpería, ¿no? Usted pide cualquier producto, Okay. O sea, una vez que usted está en contacto, ahí usted pide cualquier listado, o sea, esto no es solamente para productos de cervecería, de hecho otras empresas se están sumando, invitamos a que se sumen, entre más amplio podamos hacer el programa, entre más kits de bioseguridad podamos entregar, entre más bicicletas, estamos invitando a entregar bicicletas para fomentar el domicilio, para que los pulperos puedan ir a los hogares, porque es una herramienta para los hondureños, para los hogares, para las pulperías, para Honduras. Es decir, son ustedes como cervecería que para facilitarle las cosas a los consumidores se ponen de acuerdo con los pulperos y les facilitan esta herramienta para los beneficios que ya usted nos está aquí anunciando. Es correcto, Así Renato. es. O sea, nuestro sueño es unir a la gente por un mundo mejor. En estos momentos, más que nunca, tenemos que estar unidos, ser solidarios y aportar al país, a la comunidad, a la gente, a nuestros pulperos que realmente son una red muy importante para nosotros. Entonces, estamos aportando con esta herramienta. Eventualmente, la herramienta va a ir mejorando. Claro, claro. Y que no salgan de casa, es correcto. Sí. Y la herramienta va a ir mejorando. A futuro estamos visualizando que usted pueda ver vía WhatsApp el menú que ya tiene cada pulpería y eventualmente que pueda hacer también los pagos de manera digital. O sea, empezamos de una manera sencilla de que geolocalización, que tenga el contacto del pulpero y que pueda hacer su pedido. Y estamos estimulando el servicio a domicilio para tener esa compra segura y quedarse en casa. Antes le podría preguntar yo, pero aseguran que tienen computadoras las pulperías, pero no, ahora al menos un teléfono celular hay en una pulpería. Sí. Puede ser por celular, es una llamada, Renato, está hecha de una manera que sea una solución sencilla para realmente pueda tener ese uso. ¿Cuál es la dirección, Paola? Repítamela, por favor. Pulpecerca.com. Es facilito, pulpecerca.com. Bueno, es una aplicación que realmente representa una solución muy amplia para los pulperos. Definitivamente y para los hogares. Se le debe sacar provecho, Paola, sí, para concluir. Ok, no, Renato, la verdad, como le mencioné, estamos muy orgullosos, emocionados como cervecería hondureña de poder apoyar, de poder servir, de ser solidarios y esperemos que tener en la red a todas las pulperías y que los hogares puedan usar esta fácil aplicación para quedarse en casa
y abastecerse de los alimentos que son necesarios. No, muchas gracias, Paola Bondi. Muchas gracias. Gracias, Renato. Buenos días a todos. Muy buenos días. Ella es presidenta de la Unidad de Negocios AB InBev Honduras y El Salvador, informándonos de este servicio que facilita, que patrocina, que promociona la cervecería hondureña. Bueno, una nueva pausa y enseguida unos minutos para anticiparles del tema que les anunciamos al inicio del Frente a Frente. Ponga usted mucha atención, porque cualquiera de nosotros puede beneficiarse de este tratamiento. Plasma de pacientes recuperados de coronavirus aplicado a pacientes con la enfermedad y que dicen que está dando buenos resultados. Y aquí los expertos nos van a explicar el misterio científico de esto después de la pausa. Repetimos el tema de este viernes, la Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar vidas en pacientes con COVID-19. @Frente a Frente HN, nuestras cuentas certificadas para sus comentarios y consultas. Bueno, iniciamos entonces y comencemos así rápidamente porque me dicen que la cadena viene en unos 2 minutos. Hablar de este tratamiento con plasma de personas recuperadas del coronavirus. Doctor Elizabeth Vinelli. Pues tal vez introducir, Renato, que este no es un tratamiento nuevo, no es que se hizo para COVID. Sí. Se utilizó bueno, en el siglo pasado para la influenza española se usó y ya se había usado antes. Sí. Como no habían antibióticos, la gente empezó, a alguien se le ocurrió darle la sangre de alguien que se había recuperado de una infección y vio que el otro se mejoró. Y entonces así se fue utilizando en diferentes agentes. Como le digo, en la influenza española se usó, se le transfundía la sangre porque ni había manera de separar el plasma en ese momento, ¿verdad? Y así se usó en otros virus parecidos al coronavirus, como fue el SARS, como fue el MERS, fue utilizado también. Y más recientemente, que yo tuve la oportunidad de trabajar un poco más en esos protocolos, que fue en ébola, ¿verdad? Como bueno, una enfermedad tan letal, ¿verdad? En la que pues no había realmente nada, y ahora hay algunos medicamentos antivirales que se están usando. Entonces, en la epidemia del 2014, que fue una epidemia muy grave, sobre todo en Sierra Leona, en África, la Organización Mundial de la Salud preparó todo un protocolo para que de forma segura se pudiera recoger el plasma de estas personas recuperadas, y se usó como tratamiento. Lo que ha ocurrido a través del tiempo es que se ha usado en forma esporádica el plasma. Sí. Un poquito aquí, un poquito allá, en este agente, en el otro, pero no se ha obtenido suficiente información para ser concluyente. Entonces podemos decir, fíjese que, digamos, los chinos tienen 10 casos muy exitosos, pero eso no establece lo que nosotros llamamos la medicina basada en la evidencia. Entonces se está haciendo un esfuerzo mundial del que nosotros somos parte, de recoger suficiente información a ver si esta terapia va a ser efectiva ahorita en el COVID-19 y más adelante para otros agentes. Entonces está haciendo un esfuerzo real, sí, ¿verdad?, sistematizado de recolección de información. Me va a profundizar sobre eso más adelante, doctor Elizabeth Vinelli. Hablaremos con el ingeniero José Juan Castro de ese rol que está desempeñando, como siempre, altruista, la Cruz Roja con los retornados de Estados Unidos y de otras naciones, sobre el banco de sangre y el llamado a la donación. El doctor Hugo Orellana, igual de otros proyectos con los que contribuye la Cruz Roja hondureña, pero antes pasamos a formar parte de la cadena de televisión y radio. La Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar vidas en pacientes con COVID-19. Reiteramos la invitación a que participe en nuestras redes sociales en tanto comenzamos con el debate. Solo permítanme unos segunditos porque me interesa leer
Me interesa leer este tuit de Federico Álvarez sobre este fondo de garantías que ha anunciado el presidente de la República. Dice don Federico: fondo de garantía para la MIPYME, reduce el riesgo de los bancos para otorgar nuevos créditos para capital de trabajo. Está bien, dice. Lo que no quita es el peso de la deuda existente. Con ventas reducidas, ¿puede la empresa pagar ambas deudas? Tampoco alivia deudas de tarjetas de crédito. Es la reflexión que hace Federico Álvarez. Y es que el sector privado viene exigiendo reducción del encaje y otros incentivos fiscales, porque realmente, miren, es impresionante el número de empresas que están pidiendo la suspensión de contratos de trabajo. Ya llevamos más de 120,000 suspensiones. Sinceramente, a uno, se lo digo con toda franqueza, uno que todavía tiene su salario, que no le han dicho que se lo van a reducir, mucho menos que han habido suspensiones de contrato, miren, da profundo pesar ver cómo queda la gente durante 3 o 4 meses sin ese salario. También está escribiendo José Luis Moncada. Dice José Luis, el gobierno ayer informó sobre fondo de garantías. Aquí 3 nuevas líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías de Colombia. Incluye para pagar nómina salarial, garantías para capital de trabajo y otra para trabajadores independientes. Y lo más interesante es que el 75% del costo de emisión lo asume el gobierno. Bien que aquí avanzamos, pero deben estructurar mejor y comunicación más efectiva. Vamos a profundizar más adelante, no hoy, porque hoy la temática es otra sobre este fondo de garantías. Aunque escuché que el presidente dijo que el fondo de garantías asume el 90%, ¿verdad? Hasta el 90%. Sí. Hasta el 90% del dinero que usted saque del sistema financiero nacional o de las cooperativas. No, la verdad que luce bien, pero hace falta en otras cosas. Miren, aquí tengo, si ustedes pueden, por favor, ponérmelo en pantalla. Así funcionarán las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías. Esto es en Colombia. Lo anunció Alberto Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda. La primera de ellas será una garantía para el pago de nóminas. Se ha dispuesto un cupo para esta garantía por valor de 12 billones. Pero es que bueno, es una economía más consolidada y fuerte que la de nosotros. Esta garantía tendrá una cobertura del 90% y respaldará los desembolsos que efectúen las entidades financieras para financiar el valor de las nóminas mensuales, hasta por un total de 2.000 millones por empresa. El plazo podrá ser hasta de 36 meses y con un periodo de gracia mínimo de 6 meses. La segunda línea será una garantía para el capital de trabajo. Se ha dispuesto un cupo para esta garantía por valor de 3 billones. El monto a garantizar de esta línea será hasta de 2.400 millones por empresa, con una cobertura del 80%. Y también hay una garantía para trabajadores independientes. El gobierno encontró que las personas que son trabajadores independientes de diversas profesiones u oficios, por ejemplo, odontólogos, artistas, contadores, peluqueros, zapateros, sastres, entre otros, dejaron de tener ingresos por la cuarentena obligatoria decretada en el país. Y por tanto esto genera grandes dificultades de acceso al financiamiento para atender sus gastos básicos en esta etapa de no generación de ventas, indicó el Fondo Nacional de Garantías. Por lo anterior, se dispuso una línea de garantía por un valor de 1 billón que se les permitirá a los profesionales o trabajadores independientes acceder a créditos garantizados hasta 25 salarios mínimos ante los intermediarios financieros tradicionales y hasta 4,5 millones a través de las fintech. Estos créditos tendrán plazos variables que irán hasta 24 meses con un mínimo de 3 meses de gracia. Bueno, esto es lo que pasa en Colombia. Esto es lo que sucede en Colombia. Aquí el presidente del Ejecutivo, del Banco Central, ha anunciado en qué consiste este fondo de garantías para las MIPYMES. Será objeto de
de un análisis más adelante. Ahora, concentrémonos en la Cruz Roja. Ya vamos a profundizar sobre el plasma, ¿va? Un tratamiento que no es nuevo, aunque me están diciendo desde San Pedro Sula, no vamos a profundizar de esto, solo quiero citar lo que me dice en este momento la doctora Delmi Herrera. Dice que el grupo multidisciplinario de San Pedro Sula tratamos la primera paciente el lunes, una colega médico con COVID-19 grave, hasta el momento evolucionando bien. Hace 2 días tratamos 2 pacientes más del hospital Leonardo Martínez. Ya nos va a profundizar la doctora Vinelli sobre este tratamiento que no es nuevo, dice que hace más de un siglo, y me va a explicar qué es lo que han descubierto, pues, porque el plasma de un paciente enfermo se ha utilizado en diversas pandemias, por ejemplo de coronavirus, que se recupera, su plasma contribuye a ayudar a superar el problema a otro paciente positivo de coronavirus. Miren ustedes, ya vamos a ampliar sobre esto. Antes quiero también mencionar las necesidades de la Cruz Roja. Necesitamos donadores de sangre en la Cruz Roja. Yo te digo, si no fuera por mi presión arterial, tú sabes que yo fui donador por un tiempo, pero después me dijeron, no, hombre, usted por su presión ya no puede donar. Y mi sangre es O negativo, que cuesta conseguirla, ¿ve? Pero ¿qué pasa? No tenemos ese banco como quisiéramos, Juan José. José Juan, perdón. No hay problema. Sin duda, Renato, y gracias, hemos estado en este problema de la pandemia en el mundo. Esto ha reducido la circulación y eso no ha permitido también que esas donaciones voluntarias y estos donantes de recuperación asistan a nuestras oficinas, y eso provocó también a la Cruz Roja a hacer varias alianzas y hacer varias campañas. Pero una de las alianzas también importantes que hicimos con Televicentro y HRN, donde firmamos un convenio donde la campaña representaba: si quédate en casa, si sales, que sea para donar. Y hemos estado en este proceso en estos últimos días. Se ha aumentado con relación a lo normal. O sea, normalmente en Tegucigalpa se captan alrededor de 2,000 unidades, en Tegucigalpa un poquito más en San Pedro Sula. Y, ¿semanales o diarias? No, al mes. Al mes, y eso contribuye a poder tener un estado adecuado, porque le distribuimos a más de 24 hospitales del sistema de salud pública y a todo el sistema de seguro social, y por supuesto a los hospitales privados. Esto implica también que debemos de tener esas unidades ahí, y hemos también incrementado el número de donantes voluntarios. Ese es uno de los objetivos de la Cruz Roja, que la donación cada día más sea voluntaria, porque es de menor riesgo en ciertos parámetros. Pero sí podríamos decir que en relación a la epidemia ha sido exitosa la campaña. Si bien es cierto, no hemos llegado a esos niveles mensuales, pero nos ha permitido poder tener ese suministro de sangre para poder hacer la distribución a los hospitales. No, yo invito a toda la población para que done sangre a la Cruz Roja, porque en la medida que ellos tengan lleno ese banco, cualquier emergencia en hospital público o privado, recurren a la Cruz Roja hondureña. Y cualquiera de nuestra familia, si no es que nosotros mismos, podemos necesitar de 1, 2, 3, 4 pintas dependiendo de la enfermedad. Y el tema, Renato, también es los altos niveles de procesamiento que tenemos, los estándares de procesamiento. Hemos invertido enormes cantidades de dinero para poder tener altos niveles de procesamiento, que también ahí se genera lo del plasma convaleciente, ¿verdad? O sea, el poder procesar adecuadamente las unidades o el plasma que corresponde para poder transfundirlo a las personas que lo requieren. Y eso también nos permite a nosotros poder generar estas acciones. Te diré que este año obtuvimos la 8ª certificación de la ABB. Esto significa que tenemos más de 16 años certificados por la Asociación Americana de Bancos de Sangre de Norteamérica,
y que en Latinoamérica no hay ningún banco de sangre certificados por la ABB. Tienen otras certificaciones, ISOs y otro tipo de... pero las restricciones de esta certificación son altas. Así es. Y eso nos permite que hemos alcanzado niveles de otros países más avanzados. En otras palabras, cuando a uno se le hace la transfusión de sangre que ha sido procesada ahí en la Cruz Roja, uno tiene la garantía que está limpia la sangre, que no va a aparecer ahí con una enfermedad. Eso es lo que está diciendo José Juan Castro, el presidente nacional de la Cruz Roja. Solo permítame unos segundos, doctor Hugo Darío Orellana, porque sé que ustedes también tienen otras actividades fuertes en el marco de esta pandemia, que ya las vamos a divulgar aquí en Frente a Frente. Claro que sí. Solo quiero concluir con este asunto del plasma, que yo pensaba que era novedoso, fíjense. Yo pensaba que hasta ahora es que el plasma estaba sirviendo como una opción de curación para pacientes que padecen algunas enfermedades, y no, es un tratamiento ya viejo. Ahora, ¿no es concluyente que con plasma se pueda curar una persona, doctora? No, Renato, particularmente por eso lo que nosotros hemos presentado al Comité de Ética, a la Secretaría de Salud y el día de ayer a la Seguridad Social, es una propuesta de un estudio que pretende reclutar a 250 pacientes que se encuentran en condiciones graves para valorar si el plasma representa una opción de tratamiento, porque también yo quiero que hay que ser claros y categóricos, que esto no es una terapia única también, ¿verdad? Esto es un complemento a la terapia que el médico establece, ¿verdad? Yo he mencionado, usted ha visto, ¿verdad?, que hay una serie de iniciativas para comenzar con protocolos de medicamentos. Eso no quiere decir que se va a usar esto versus lo otro, no. El plasma siempre es una terapia complementaria. Sí. ¿Por qué? Hay personas que por alguna razón, Renato, se van poniendo graves, puede ser sus comorbilidades, hay unos que no, ¿verdad? Sí. Empeoran, usted les empieza con antivirales, con antibióticos, con soporte de oxígeno, y aún así se deterioran. Y se cree que es porque no montan una respuesta inmunológica adecuada. O sea, no desarrollan suficientes anticuerpos para defenderse. No se sabe por qué, puede ser una cuestión genética o alguna cosa, no se ha estudiado todavía. Entonces ahí es donde el plasma viene a llenar ese vacío. O sea, los anticuerpos de esta persona que se recuperó como que se los presta al enfermo, ¿verdad? Y entonces este enfermo, ya con esos anticuerpos, responde muy favorablemente. Por eso, por lo menos los primeros reportes que tenemos, digamos, Estados Unidos, tenemos 3 semanas, Renato. Estados Unidos empezó, España e Italia un poco antes, pero muy buenos los resultados. Pero el hecho de que sean buenos los resultados pueden ser lo que en medicina se llaman anecdóticos, que quiere decir que sí, que bueno, que le sirvió a José Juan y le sirvió a Carlito, pero que no le sirvió a un montón de gente. Entonces, cuando usted se junta a analizar la estadística, pudiera concluir al final de toda esta evidencia que no funciona, o tal vez que sí. Lo importante es hacerlo en forma ordenada. ¿Por qué? Porque es importante recoger esta data, porque la data la recogemos a nivel de todo el mundo. Entre más estudios de esto se hagan, más concluyente va a ser que si el plasma se utiliza es beneficioso. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que es lo que se viene diciendo. No es tanto si sirve o no sirve, porque como le digo, en otras enfermedades se ha comprobado que sirve. Que cuándo sirve, en qué momento lo pone usted. Lo pone cuando el paciente está empezando la infección, cuando está grave, ¿en qué momento? Ahorita se está usando en pacientes graves, pero ya hay iniciativas para usarlo de manera preventiva, como profilaxis. Digamos, ya Estados Unidos ya presentó un protocolo, tenemos unas amistades ahí que están comenzando, me dijeron, en 2 semanas, el brazo que se llama de la profilaxis, que lo van a utilizar en personal de primera línea, o sea, como ahorita no hay vacuna, usted le está dando a ese personal que está expuesto todo el tiempo al virus una manera de defenderse. Entonces lo van a empezar también en forma controlada, porque imaginen, no es lo mismo ponerle plasma a una persona enferma que a un sano, ¿verdad? Entonces los requerimientos son todavía mucho más
estrictos, ¿verdad? Pero sí hay un brazo que autorizó el FDA que lo va a comenzar a implementar la Universidad de Hopkins en las próximas 2 semanas, que va dirigido hacia la profilaxis. Como le digo, aquí lo único que tenemos autorizado es este estudio en estos 250 pacientes que se van a seleccionar de los hospitales públicos, privados, de la Seguridad Social de Tegucigalpa y San Pedro. Así está autorizado este estudio. Que hayan estado o estén graves por coronavirus. Que estén, primero, que son pacientes graves hospitalizados. Hospitalizados. Esto 250 no es un personas que se les va a extraer sangre. Sí, son 250 donantes también, Sí. ¿verdad? Puede ser menos donantes porque a veces de una sola donación usted puede sacar más de una unidad de plasma. Pero se van a reclutar a 250 pacientes, ¿verdad?, que van a recibir la terapia. ¿Ya los están reclutando? Ya los estamos O reclutando. sea que ya está la autorización. Ya está la autorización desde la semana pasada. Ya tenemos personas inclusive que se han ofrecido a donar. Y estamos haciendo también toda una serie de esfuerzos con los hospitales que van a participar, porque son ellos mismos que tienen a los donantes potenciales, gente que ya se está recuperando. Entonces, así trabaja en otros lugares. Los mismos hospitales promueven en la gente que ya se está recuperando, que una vez que sus síntomas ceden, que ya estén en su casa, que se han recuperado, que regresen a donar para ayudar a los otros que todavía están graves, ¿verdad? Solo me salgo un poquito, doctora. Mire, hay gente linda en el mundo, hay gente solidaria. Hace como unas 4 horas estaba leyendo en un periódico, no recuerdo de qué país europeo, que ya hay voluntarios para infectarse y probar ensayos clínicos de vacunas contra el coronavirus. Sí. Mire, eso de arriesgar la vida para que la humanidad se salve es de personas con dones divinos. Ya se lo voy a leer, ahí lo leí en un periódico. Bueno, si la gente en la que se está probando la vacuna, Renato, si eso, digamos, uno de los trials más importantes de vacuna empezó en la ciudad de Seattle. Y entonces el tema con las vacunas es que usted tiene que escoger varios grupos poblacionales en que probarlos, porque por eso es que es tan tardado, tantos meses, ¿verdad? Porque usted tiene que probar que en las embarazadas, tiene que probar en gente de esta edad, en gente que toma estos medicamentos, o sea, es bien complejo, ¿verdad? Y toda esa gente es voluntaria, ¿verdad? ¿Y cómo entender que si no es nuevo este tratamiento con plasma y que desde hace más de un siglo se aplicaba, no hayamos sido concluyentes para determinar si el efecto, el plasma crea anticuerpos más fuertes en las personas enfermas para que se defiendan de un virus? Mire, eso sí se conoce y se puede medir. Usted puede medir cuántos anticuerpos se llaman. Los principales llaman anticuerpos neutralizantes. Aquí no existen, no tenemos la técnica porque se requiere en laboratorios de alto nivel porque se trabaja con el virus vivo. Pero se sabe que esos anticuerpos se forman. Pero, por ejemplo, en las últimas epidemias, como fue SARS y MERS, que son muy parecidos al coronavirus, la epidemia fue breve. Y cuando ya se empezó a probar y se recolectaron los donantes y se trató a las personas, la casuística fue muy escasa. Entonces, también, como le digo, usted en medicina tener 300 pacientes no es nada, Renato. Sí. O sea, se necesitan miles de pacientes para que usted pueda tener conclusiones válidas. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer este esfuerzo mundial, ¿verdad? De que a través de investigaciones en todos lados del mundo, o sea, no porque sea Honduras y sea pequeñito va a ser menos válido el estudio. Por eso es que hay que ser riguroso en cómo se hace el estudio. Creo que lo explicó el día del que usted tuvo la persona del comité de ética, que hay todo un comité que revisa la validez del estudio, primero para proteger al paciente, obviamente, ¿verdad? Usted tiene que, el comité de ética primero vela siempre por la seguridad del paciente, pero también vela por la validez del estudio, porque todos estamos comprometidos a que los estudios sean buenos, arrojen data buenas conclusiones que le sirvan a todo el mundo, ¿verdad? La extracción de plasma la van a hacer ustedes en la Cruz Roja. Esta es la meta, ¿verdad? La Secretaría de Salud, usted sabe que, realmente desde 1997, el Estado de Honduras le delegó a la Cruz Roja hondureña la responsabilidad de la captación, el procesamiento del tamizaje de la sangre a nivel nacional. Y dentro de este marco, como ya lo dijo José Juan, la Cruz Roja se ha preparado, se ha acreditado
¿verdad? Y entonces dentro de ese marco la Secretaría de Salud nos delegó la responsabilidad para la recolección del plasma de personas convalecientes también. Y ese plasma será utilizado en los que están en la primera línea de trabajo en este momento aquí en el país. No, se va a utilizar ahorita, en este momento, para pacientes con exclusivamente. Casos positivos. Sí, nosotros con casos no, positivos. nosotros todavía no tenemos autorización para realizar estudios profilácticos. Es que eso es en Estados Unidos. Eso es en ¿no? Estados Eso es en Unidos. Estados Unidos, Y todavía sí. no han comenzado. Y no han ¿verdad? comenzado, sí. Vamos a hacerlo primero en pacientes porque usted tiene que poder demostrar primero resultados en pacientes. Yo sé que la ciencia no es de lógica, la ciencia es de datos comprobables. Es que yo le iba a preguntar al doctor Darío Orellana, ¿tiene lógica, doctor? Un paciente que haya superado una enfermedad, la supera porque su organismo crea anticuerpos contra ese virus. Que luego se extraiga ese plasma y se le aplique a una persona enferma, ¿tiene lógica entonces que el tratamiento sea optimista y que ayude a ser complementario para curar a esa paciente? Pero el asunto no es de lógica, es de comprobar lo que es lo que... Pero sí. Claro, y en la actualidad se habla mucho del concepto de medicina basada en la evidencia. Sí. Y esa evidencia científica tiene que ser muy sólida, con una recopilación de datos de múltiples centros, de muchos países, para que en función de tener un número muy grande, podamos nosotros tener una estadística que sea sólida y decir esto funciona o esto no funciona. Y en ese sentido, como organización humanitaria seria y como un movimiento que está en todo el mundo, hemos decidido entrar dentro de este estudio, este protocolo de manejo de pacientes, creyendo que vamos a tener la posibilidad de salvar muchas vidas, pero también de contribuir científicamente en la causa mundial. Y eso significa entonces hacer las cosas de la manera más ordenada posible, porque de nada sirve tener datos aislados, 2, 3 por acá, 4, 5 por allá, y que haya esfuerzos individuales y esfuerzos disgregados. Necesitamos que sea un esfuerzo conjunto, organizado y liderado por una entidad de alguna manera que pueda poner una normativa en este aspecto. Pero también para nosotros es muy importante la seguridad. Necesitamos que se haga en forma ordenada, pero sobre todo segura. Segura para el paciente al que se le va a transfundir el plasma y segura para el paciente o ex paciente en este caso que se recuperó y que con su buena voluntad está contribuyendo a probablemente salvar una vida o mejorar las condiciones de un paciente que se encuentra crítico. Y eso significa para nosotros realizar todas las pruebas posibles y afortunadamente pues como organización a través de décadas nos hemos preparado, tenemos plataformas de biología molecular que permiten eliminar la posibilidad en un porcentaje prácticamente de llevarlo a 0% de transmitir otras enfermedades, sí. Porque imagínense por ejemplo que nosotros ayudemos a quitarle el coronavirus, pues le ponemos una hepatitis C, Claro. Sí. O le ponemos otra condición que puede estar en el plasma del paciente que se recuperó y que se transfundió con toda la buena intención del mundo, pero que al final causó un problema de salud mucho más grave. En ese sentido, entonces, para nosotros el proceso debe ser lo más seguro y lo más protocolizado posible para que podamos ofrecer el mejor resultado. Ya están seleccionados, aunque tienen que dar el visto bueno, ¿verdad? Aunque esté grave el paciente, él o la familia deben decir sí. Sí, hay consentimiento informado, por supuesto. Y definitivamente eso también es un acto de solidaridad humana. Nosotros en la organización somos fanáticos de la donación voluntaria de sangre. Aquí nosotros 3 somos donantes voluntarios de sangre. Recientemente todos hemos donado en este contexto de la emergencia y lo hacemos periódicamente, lo hacemos cada 3 meses los hombres, cada 4 meses las mujeres, si no hay ninguna contraindicación. Y en ese sentido, una persona que tal vez nunca ha donado sangre, pero se siente recuperada, siente la necesidad de contribuir a salvar otra vida que estuvo o está en la misma situación precaria que se encontró, eso es, creemos nosotros, pues una de las máximas expresiones de solidaridad humana que nosotros podemos encontrar. Y a eso nosotros apelaremos como organización humanitaria también. El acercarse voluntariamente y decir, yo ya me recuperé, logré sobrevivir a esta grave situación de salud y quiero contribuir, quiero dar un poco de mí para que alguien se beneficie, eso es para nosotros sumamente importante y eso es lo que vamos a tratar de promover.
No han comenzado todavía a extraer plasma de estas personas, ¿verdad? No, comenzamos probablemente ya la próxima semana. La próxima semana. Y lo que dice Hugo es bien importante, yo creo que también en lo que usted mencionaba, el contexto ético, también la Cruz Roja vela para que no haya presión sobre el donante, ¿verdad? Porque también hay que defender los derechos del donante, Así es. ¿verdad? Porque entonces la gente pudiera ser un familiar, ¿entiende? Y entonces tal vez la abuelita está enferma y entonces, mira que vos deberías ir a donar. No, tiene que ser en libertad, ¿verdad? Como dice Hugo, tiene que nacerle a la gente el deseo de querer ayudar a los demás. Eso no puede ser obligado. No puede ser obligado, no puede ser pagado, ¿verdad? Entonces, por eso la Cruz Roja se ha involucrado, porque este es otro aspecto de la donación voluntaria de sangre, ¿verdad? Así como todos los aspectos relacionados al procesamiento, el hecho de presentarse libremente y de respetar, ¿verdad?, la libre determinación del donante, ¿verdad?, la forma de presentarse, de proteger su confidencialidad, ¿verdad? Todos son aspectos que deben protegerse del donante también, ¿verdad? Se le informa sobre los objetivos que se persiguen, claro. y que él tome la decisión, sí, ¿verdad? Y le diré que hemos tenido muy buena recepción, si hay gente ya inclusive dispuesta, pues, si no es que no, pero hay que protegerla, porque puede ser que hay gente muy dispuesta y otra que esté presionada, ¿verdad? Para una unidad de plasma, ¿cuántas pintas se necesitan? ¿O es coherente? ¿Una unidad de pinta da una unidad de plasma? Mire, depende de qué técnica se utilice, Renato. Usted puede obtener de una unidad de sangre total una unidad de plasma, que es alrededor de 200 o 220 ml, que eso es suficiente para tratar a un paciente. Se puede tomar por una máquina de aféresis que le permite de una misma persona recoger hasta 600 ml. Entonces se puede tener disponible ambas procedimientos, que es simplemente la forma de recolección y de separación, y los dos plasmas son prácticamente lo mismo. Lo que yo quería agregar, aparte de lo que ya mencionaron los compañeros, es que la Cruz Roja tiene un paso de seguridad adicional. Y eso sí es innovador realmente. Hay muy pocos laboratorios en América Latina inclusive, y en Estados Unidos inclusive, son pocos los laboratorios que tienen un proceso que se llama de inactivación de patógenos. Eso comenzó, tendremos como un poco más de un año, se comenzó en plaquetas y bueno, siempre ha sido motivado por la epidemia, ¿verdad? Fue con el fin de reducir la transmisión de Zika y chikungunya en las plaquetas, porque las plaquetas normalmente van a poblaciones muy vulnerables como las personas con cáncer. Entonces esa es casi lo que decía Trump. Mire, es una unidad que se capta, el plasma o la plaqueta se pasa a una bolsa especial con una solución, y eso se pone a una luz especial, y es esa luz, ¿verdad?, que inactiva los patógenos, cualquier virus, bacteria, hongo que hubiera en el plasma. Entonces es una capa adicional de seguridad, y nosotros lo estamos implementando con el plasma para asegurarnos que no hay COVID también. O sea, obviamente se le hacen las pruebas al donante de COVID, pero eso es un paso adicional, la inactivación del plasma, ¿verdad? Entonces la Cruz Roja hondureña está poniendo a disponibilidad de la población hondureña y de los pacientes con COVID este esquema, ¿verdad?, la estructura de una organización que ha sido delegada y que tiene todos los parámetros para la recolección segura del producto, para la atención segura del donante y para el seguimiento de los pacientes. Obviamente nosotros no vamos a hacer lo que vamos a transfundir ni vamos a decir, pero le vamos a dar el soporte y el acompañamiento a los clínicos, claro, al personal clínico, porque hay que también respetar los parámetros, Renato, sí, digamos, para que usted pueda participar de este estudio hay una serie de criterios que tienen que cumplir los pacientes. ¿Por qué? Porque queremos que los estudios sean comparables. No es que usted a este se lo voy a poner, viene entrando y está medio así, tiene estos datos. No, tiene una serie de parámetros que el paciente tiene que cumplir. Y esos parámetros se miden a las 24 horas, a las 48 horas, a los 7 días, para ver cómo estaba antes y cómo estaba después. Entonces nosotros vamos a velar que toda esa información se recoja adecuadamente para que podamos tomar conclusiones de ellas después. Miren, es una opción complementaria el plasma, ¿verdad? Sí, correcto. Y el gobierno ha autorizado a la Cruz Roja para la extracción de plasma y aplicarlo a pacientes que están graves del coronavirus. Entonces, decía que el gobierno ha autorizado a hacer ensayos, a extraer plasma
hacer ensayos para determinar realmente cuán eficiente es el plasma extraído de gente recuperada de coronavirus en pacientes graves con coronavirus. Así se llama el estudio, la eficiencia de la efectividad del plasma en pacientes graves de COVID. Como nada es concluyente en este momento, por ejemplo, ya han salido versiones de Italia, de Estados Unidos, que previo al colapso hay inflamación, entonces hay tratamientos antiinflamatorios para evitar que los pacientes lleguen a la SUSI, ¿verdad? Correcto. Que es otro punto. Como yo sé que ustedes los doctores están pendientes de cómo evoluciona esto en el mundo, ¿cómo vamos con las vacunas? ¿Qué han escuchado con las vacunas? Para que me lo digan después. Además, como complemento, todo el rol que está desempeñando la Cruz Roja hondureña en este momento, no solo en esta campaña con Televicentro y Emisoras Unidas, para que cuando uno salga a la calle, si va a salir a la calle, sea a donar sangre, sino que están haciendo con los retornados y otras actividades que está desempeñando la Cruz Roja. Así que yo sugiero su atención y desde luego el tema que nos inquieta a todos, porque la vida o la muerte es lo del plasma, ¿verdad? Desde que surgió esta versión de que el plasma puede ser un complemento importantísimo en la curación del coronavirus, todos estamos pendientes de ello. Y ahora que la Cruz Roja va a extraer plasma para probar si esto es tan eficiente en los enfermos de coronavirus, estamos a la expectativa. Seguimos hablando de todo eso. La Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar vidas en pacientes por COVID-19. Leemos de inmediato sus mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. No se están haciendo pruebas suficientes. ¿Cómo es posible? Ayer de 176 pruebas salieron 15 infectados. ¿Será solo en San Pedro? Me parece ridículo esa cantidad para todo el país. Costa Rica hace 3.000, Salvador 2.000. Necesitamos más pruebas para saber la realidad del país. Marco Matamoros, es una esperanza en los esquemas de tratamiento experimental del COVID-19. La casuística aún pobre. Las preguntas producen inmunidad, reacciones adversas tempranas y tardías, cantidad de anticuerpos en el plasma y hacer una campaña masiva en pacientes por COVID, post-COVID para donar. Da pesar, Renato, que en los vuelos recibidos en el aeropuerto de San Pedro Sula no están haciendo el control por COVID-19. Lo único que están haciendo es preguntarle si ha tenido contacto con alguien que tenga o presente síntomas y le toman la temperatura. Es una negligencia. Dice Mil Solara, Sinajero oculta datos de COVID-19. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito del gobierno? Henry Smith consulta dónde está la investigación científica. Mientras Alan, vamos a tratar de subir acá el mensaje. Alan Alvarenga dice, la Cruz Roja hondureña es una institución seria y muy importante con un valioso aporte, pero muy olvidada por el gobierno hondureño. Hasta ahora se dan cuenta de su verdadera importancia. Primero Dios resulte el plasma y se pueda preservar la vida humana. Hondureños, hagamos caso. Hoy Honduras necesita de todos sus héroes para seguir salvando vidas. Debido a la emergencia por el COVID-19, las reservas en el banco de sangre están bajando, por lo que llamamos a los héroes voluntarios a realizar donación de sangre en Cruz Roja hondureña, con espacios seguros para la protección de su salud. Contáctanos a los siguientes números de teléfono. No salgas de casa. Si sales, que sea para donar. Este es un servicio de Cruz Roja hondureña, Televicentro y Emisoras Unidas para contribuir a salvar vidas. Hola a todos, pues les cuento que ayer vi una publicación bastante interesante de Cruz Roja. Me pareció muy interesante porque yo soy una persona que dona recurrentemente sangre y me pareció interesante de que hay un servicio de donación de sangre en la cual la Cruz Roja te viene a traer hasta la casa. Entonces este video se trata de cómo es ese proceso y qué tan fácil y divertido puede ser en realidad salvar vidas. Entonces vamos a ver.
proceso en realidad es sencillo. Llamé a Cruz Roja para donar sangre y una señorita amablemente me dio cita para hoy. Así que vinieron a mi casa. Cuando ellos llegan, toman todas las medidas de seguridad sanitaria para que baje muchísimo la probabilidad de contagio de este virus que nos tiene a todos metidos en nuestras casas. Te dan mascarilla quirúrgica y guantes. Desinfectan tus pies para completar el proceso y luego pues nos movemos a la instalación de donación que tiene Cruz Roja en tu ciudad. A mí me toca en Tegucigalpa. Al llegar repetimos las medidas de seguridad sanitaria y además te toman la temperatura. Luego de esto te pasan a recepción donde toman tus datos como donante. Rapidito te pasan a la evaluación de donantes donde toman tu peso y tu presión arterial. Te preguntan si has comido bien para que no te sientas mal si donas. Así que hay que irse bien comido para esto. Además de hacerte muchas preguntas importantes y algunas bien personales pero que son más importantes aún, luego pasamos a la sala de extracción. Y aquí es donde la magia sucede. Por cada donación vos podés salvar 3 vidas. ¿Pero por qué 3 vidas? Pregunté a la linda y amable mujer que me atendió. Porque de tu donación se sacan 3 cosas importantes, que es el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos. Además que tiene beneficios para vos porque mejora la circulación. Se inicia este proceso que realmente es rápido, de 5 a 10 minutos. No duele y solo hay que apretar una pelotita. Al terminar te regalan un juguito y un recuerdo muy bonito. Te dan una lista de recomendaciones y directo para tu casa. Te dejan en la puerta sano y salvo. Bueno, ya estoy en casa. Realmente el proceso de donar sangre es algo fácil, es sencillo. La gente te trata muy bien. Satisfacción personal que uno tiene porque puede salvar hasta 3 vidas con cada una de las donaciones que uno hace. Eso es realmente satisfactorio. En esta pandemia, quédate en casa. Pero si vas a salir, que sea para donar sangre. Salva 3 vidas. Nos vemos. Miren, te felicito, ya estoy consiguiendo tu nombre, te felicito porque muy buena producción, Sí, muy bueno. dicción, creatividad, solidaridad. Joven hondureño, es hondureño. Lo que vieron hace algunos minutos es de un joven hondureño que se ofreció, un voluntario que dijo, yo quiero ayudarle a la Cruz Roja, no solo donó, sino que yo quiero ser y colaborar con la Cruz Roja, y miren lo que hizo. Y es Ya el tienes tipo de nombre. acciones que inspira el voluntariado. Correcto, Renato. así es, doctor. Voluntariado. Así no es. tengo el nombre todavía, ya lo vamos a conseguir, Correcto. porque sí es importante destacarlo, estas Sí. buenas acciones de hondureños. Muy bien. Alguien preguntaba ahí sobre que no se están aplicando muchas pruebas. Ese ha sido uno de los principales problemas que hemos enfrentado, ¿verdad? un Les quiero reto, decir sí. porque Dante Mossi, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, concedió una entrevista a un periódico panameño ayer y la agencia EFE ha reproducido lo que dijo Dante Mossi. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, donará 182,000 kits de extracción, que eso es lo que faltaba. Sí. Necesarios para diagnosticar el COVID-19 en los países de la región. Pero la información es esta de lo que dijo Dante Mossi. Dijo Dante Mossi que estos kits de extracción que fueron comprados a Corea del Sur estarían llegando entre ayer y hoy. La primera, porque Sí. son 3 entregas, creo que 3 digo. entregas, ¿verdad? Entre ayer y hoy. O sea que en la medida que tengamos estos kits de extracción ya en nuestro país provenientes de Corea del Sur, Va a aumentar. estoy seguro que va a aumentar el número de pruebas diarias. Definitivamente. En el epicentro de la pandemia, que es el departamento de Cortés, aquí en el Distrito Central, en Lloro, que también hay muchos casos, en Santa Bárbara y en estas regiones donde más casos se han producido. Así es, ¿verdad? Sí, eso, y como usted vio, pues ya hay más plataformas habilitadas también, y al haber más reactivos y más kits de extracción, pues sí se anticipa que se va a ir aumentando paulatinamente el número de pruebas. El regidor Rafael Barahona me informa que el donante de sangre del que solicitamos su nombre se llama Enrique Sandoval. Perfecto. Enrique Sandoval. Felicidades. Te Muchas felicitamos, gracias, Enrique. Te felicitamos, Enrique. Gracias. Aquí te felicita el presidente de la Cruz Roja, te felicita el vicepresidente de la Cruz Roja. Muy agradecido. Te felicita la fiscal del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja. La vocal. Y a nombre de todo el pueblo yo te felicito también por este gesto para la Cruz Roja hondureña. Sí, Excelente, sin formidable. duda, muchas gracias. Alguien estaba preguntando que no se les aplican pruebas a los retornados. ¿Ustedes que están involucrados también con el retorno de migrantes hondureños? Sí. ¿Qué nos pueden decir? Gracias, Renato. Efectivamente, uno de los problemas, y bien lo mencionabas ahorita, es la cantidad de pruebas que hay en el país.
Hay un protocolo muy rígido que estamos trabajando con la Cancillería, que son los responsables de tener la recepción de todas las personas retornadas, tanto vía aérea como vía terrestre, principalmente de México o de Estados Unidos. Hasta esta fecha se han atendido a más de 1.300 retornados, y los protocolos son como los mismos que se hacen con personas que han ingresado al país. Se lo lleva a un lugar aislado para ese tema de cuarentena, se les da también todos los servicios que le hemos dado en tema a los migrantes, en el tema relacionado a temas de primeros auxilios, el kit de higiene, también un apoyo psicosocial. Y sin duda, es cierto, no se les están haciendo las pruebas, pero no es porque no se quiera, sino que también es porque no hay en el país. Pero también es bastante claro, hasta este momento, ninguna de las personas retornadas ha sido detectada positiva. Es más, debemos de trabajar en contra del estigma que está representando para ellos en este momento. Y además también son hondureños que han estado privados de su libertad meses. Confinados. Confinados. Sí. En México o en Estados Unidos, donde también no han habido una brote de COVID-19. Sí. Eso no expresa que no se le debe dar la cuarentena y tenerlo en vigilancia, pero también debemos de tratarlo dignamente, y son hondureños que debemos de acogerlos, que regresan a su país. Así es. Doctor Hugo Darío Orellana, mire lo que decíamos hace algunos minutos. 1.500 voluntarios a infectarse de coronavirus. Ese es el titular. 1.500 voluntarios para que apreciemos los dones que tiene mucha gente en el mundo. ¿De qué estamos hablando? Lejos de perder fuerza, la controvertida idea de conseguir que un gran número de personas sanas y jóvenes estén dispuestas a ser infectadas con el SARS-CoV-2 va ganando cada vez más apoyo. Así se acelerarían los tiempos para poder evaluar de forma rápida la efectividad de las vacunas experimentales. Son ya 1.500 los voluntarios que se han mostrado interesados en participar en este polémico ensayo que supone todo un desafío humano, según apunta esta semana una publicación de la revista Nature. La iniciativa llamada, doctora, un One Day Sooner, que es un día antes o un día más temprano. Se declara independiente de los intereses de grupos o empresas que desarrollan o financian vacunas contra esta infección que ya ha afectado a más de 2.600 millones de personas en todo el mundo y ha causado la muerte de 185.000, ya van más. El único objetivo ante tal panorama es tener una vacuna segura y eficaz cuanto antes para poner fin a esta pandemia internacional. ¿Qué les parece? Antes, el cofundador de este proyecto, George Morrison, está trabajando por demostrar que existe un amplio respaldo de la sociedad para poder llevar a cabo este tipo de ensayo, cuyo objetivo es exponer deliberadamente a participantes sanos a una infección para estudiar enfermedades y probar vacunas o tratamientos. Ya se ha realizado anteriormente con enfermedades como la gripe, el tifus, el cólera o la malaria. ¿Qué le parece este tipo de voluntarios? Exponerse y arriesgarse a morir para probar, para infectarse y probar vacunas que le ayuden a la humanidad. Claro, bueno, es impresionante y es loable, pero también tenemos que volver a un principio fundamental, y es en medicina no hacer daño. Es un principio que incluso tiene sus raíces en los primeros padres de la medicina, y en ese sentido pues estamos conscientes de que surgen iniciativas en todas las naciones del mundo en el contexto de emergencias sanitarias como esta o de cualquier tipo de desastres, pero el papel regulador que deben tener las instancias dentro de cada nación implica siempre cuidar la seguridad. Sí. Y como mencionábamos previamente, es importante que el proceso sea seguro tanto para el que da como para el que recibe. Sí. Así que son iniciativas que definitivamente se tienen que ver con bastante cuidado. Sí, yo lo entiendo. Las vacunas sí, yo creo que todos tenemos que ser pacientes, Renato. Usted no va a hacer un experimento con 6 billones de personas, ¿verdad? Sí.
O sea, el tener vacuna, acuérdese que esta vacuna va a tener que ponerse a disponibilidad de todo el mundo, como las vacunas que actualmente distribuye la Organización Mundial de la Salud para el sarampión, para las paperas, como las que se usan en los niños. Va a ser una vacuna que va a estar disponible en todo el mundo. Entonces tenemos que ser pacientes de que se cumplan con las instancias que aseguren que esa vacuna va a ser segura para todos, ¿verdad? Entonces, realmente aquí más bien no queremos saltarnos los pasos, ¿verdad? Deberíamos de promover que se haga de la manera más segura. Renato, yo quisiera, disculpa, destacar algo con esta nota, pero más que todo en el tema del voluntariado. Fíjate que, y quiero agradecer inicialmente a nuestros voluntarios como Cruz Roja Hondureña. Nosotros somos voluntarios de esta organización, pero hay alrededor de 9,000 voluntarios a nivel nacional. En esta pandemia, por razones de vulnerabilidad a los menores de edad y a los ya mayores, los hemos dejado en casa también, pero bien hay sus 2,000, 3,000 voluntarios que están activos, prestando diferentes servicios, voluntarios en este sentido. Exponiéndose. Y apoyando diferentes actividades desde cercos epidemiológicos, trasladando personas con COVID, nuestras más de 120 ambulancias, y que también tienen un riesgo. Te diré que de los casi 17 millones de voluntarios que hay en este movimiento en 192 países, por ejemplo, en Italia han muerto más de 10 o más voluntarios de la Cruz Roja por COVID, que dieron también su vida, porque también nadie los obligó, este es un voluntariado, pero la exposición en el mundo, no solo de esto, estoy hablando, por supuesto hay médicos, hay todo el sistema de salud, pero también nuestros voluntarios de la organización se exponen directamente a poder ser infectados por el COVID-19, y eso también quiero agradecer y destacar ese deseo, esa labor, porque sé que también hay muchos de nuestros voluntarios al interior del país que nos están escuchando y que se sienten orgullosos de pertenecer a esta organización. Felicidades a esos miles de voluntarios de la Cruz Roja hondureña en toda la geografía nacional. Y un poquito de controversia. Grupos científicos critican que Trump anime a tratar el virus inyectando desinfectantes o con luz solar. ¿Qué les parece? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad, fíjense bien, de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer a la COVID-19, la enfermedad generada por el virus, según ha informado la cadena NBC. Veo que miren ustedes, veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. En un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso, ha afirmado el mandatario estadounidense, dirigiéndose al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan. Óiganme. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? No, Renata. Como dice usted, hay cosas que tal vez pudieran parecer lógicas así en el contexto general, ¿verdad? Pero ya desde el punto de vista científico, pues realmente no existe una metodología que permitiera hacer eso. Y la pregunta la hizo el presidente de Estados Unidos. Trump ha realizado esta sugerencia. No fue ni pregunta, sugerencia, dice la NBC. Después de que Bryan realizara una exposición sobre las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en la que ha señalado que el virus muere rápido cuando está expuesto a la luz solar. A raíz de esa afirmación, Trump directamente ha pasado a preguntarle si se puede meter luz solar dentro del cuerpo. Vea, yo no soy experto, pero no me atrevo a hacer esa pregunta. Bueno, es el mejor ejemplo del por qué un político no debe hablar de medicina, ni un médico debe intentar sugerir cómo gobernar. Cada quien en lo suyo. Oportuna y buena respuesta, doctor. Que nos sirva de lección a todos.
A raíz de esa afirmación, Trump directamente ha pasado a preguntarle a ese señor, a ese ex científico norteamericano, si se puede meter luz solar dentro del cuerpo para que venza al coronavirus. Por tanto, supongamos que exponemos al cuerpo a una tremenda cantidad de luz, ya sea ultravioleta o solo luz muy potente. Creo que ha dicho usted que eso no se ha comprobado, ha dicho Trump mirando a Brian. Entonces yo digo, suponiendo que se pone luz dentro del cuerpo, lo que se puede hacer a través de la piel de alguna u otra manera, creo que usted ha dicho que van a comprobar eso también, ha planteado el presidente de los Estados Unidos. Tiene razón, escuchar a un político hablando de ciencia o queriéndose parecer a un médico, a un experto, deja mucho que desear. Se cometen muchas barrabasadas. Trump ha seguido su argumentación sin base científica, pasando a plantear la posibilidad de una inyección de desinfectante en el cuerpo humano para que el organismo pueda acabar con la enfermedad generada por el coronavirus, sin llegar a detallar a qué desinfectante se refiere. Y esto ha generado las críticas de la comunidad científica estadounidense. ¿Qué más está haciendo nuestra Cruz Roja en esta pandemia? Se lo contamos después de la pausa. Agradecemos su participación respecto al tema de este viernes, la Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar vidas en pacientes por COVID-19. El doctor Alejandro Iscoa, hay que generar estímulos para que los pacientes COVID-19 recuperados donen plasma. Hay hondureños altruistas que no lo necesitarán, pero hay otros que serán más cooperativos si se les da algún estímulo o bonificación. Florencia Medina Tomé, excelente trabajo, saludos a la doctora Liz. Solo una pregunta, ¿saben del estudio con plasma que iniciaron unos médicos o investigadores en San Pedro Sula hace unas semanas? ¿Se complementan o es lo mismo? Pedro David Martínez, esos procesos de plasma, ¿cuánto le cuestan al Estado, al gobierno? Porque tengo entendido que todos los trabajos de proceso de sangre tienen su valor. Un último mensaje del doctor Manuel Martínez. La aplicación de plasma convaleciente es una alternativa terapéutica prometedora. Los múltiples ensayos clínicos han dado resultados prometedores. También se aplica en muchos hospitales el uso de la ozonoterapia médica para que también ha demostrado excelentes resultados. Agradecemos sus participaciones en nuestras cuentas certificadas @FrenteAFrenteHN con el tema de este viernes, la Cruz Roja y el plasma de recuperados, una opción para salvar vidas en pacientes con COVID-19. Esa participación, doctora, de darle estímulos a la gente para que done unidades de sangre para extracción de plasma. Fíjese que, bueno, nosotros ya lo mencionó el presidente, que somos muy cuidadosos de los estímulos, Renato, porque la donación tiene que ser enteramente voluntaria. No queremos llegar en una situación particularmente como la que estamos, donde usted pudiera tener una persona muy grave, que usted quiera estimular a otra persona para que le done el plasma, ¿verdad? Los productos tienen que ser donados en forma voluntaria. Se sabe, es un principio humanitario básico del mundo, ¿verdad? Que uno no debe de pagar por productos sanguíneos ni debe brindar estímulos equivalentes al dinero, ¿verdad? Mira, te voy a mandar de viaje cuando me mejore. ¿Por qué? Porque debe ser hecho en el contexto de la solidaridad, porque las personas que lo hacen voluntariamente lo hacen con honestidad también. Si usted le están pagando, entonces pudiera ocultar algunos datos de su historia médica que son relevantes y que pudieran impactar la seguridad del producto que nosotros estamos recolectando, ¿verdad? Nosotros dependemos de la primera línea de defensa y la primera línea de seguridad de la sangre es la honestidad en el interrogatorio. Entonces, cualquier cosa que afecte eso, afecta la seguridad de la sangre, ¿verdad? Aunque tenemos todos estos procesos que hemos mencionado, nada de 100% seguro, ¿verdad? Entonces, todos estos escalones de seguridad, el interrogatorio, la técnica en el sangrado, las pruebas, la biología molecular, la inactivación, son una capa tras otra de seguridad, las ocupamos todas. Entonces nosotros tratamos de no promover, nosotros somos cuidadosos hasta que le damos al donante. En otros lugares del mundo se dan tickets para ir al cine. Digamos, nosotros no lo usamos porque usted tiene que tener un estímulo pequeño, ¿verdad? Un juguito, como dice usted, sí. Un juguito. ¿Por qué? Porque como nuestra población es de ingresos bajos, lo que en otro lado representa un incentivo menor, un boleto al
al cine, una camiseta. Aquí puede ser un incentivo que motive. Tal vez no a mentir, pero a veces si usted va a un colegio pueden presentarse un montón de muchachos porque quieren llevar una camiseta y tal vez donar sin cumplir los requerimientos, ¿verdad? Sí. Porque omiten ciertas cosas. Por eso ustedes desaconsejan y no practican el estímulo económico hacia la gente para que done sangre. Correcto. En este caso para obtener Más bien plasma. el movimiento de la Cruz Roja y todo el programa de sangre a nivel mundial se basa particularmente en no brindar incentivos ni bonificaciones, ¿verdad? Miren, para la persona que respondió, en efecto, nosotros presentamos un trabajo de un grupo multidisciplinario de San Pedro Sula. Justamente hace algunos minutos la doctora Delmi de Herrera me decía que este grupo multidisciplinario de San Pedro Sula tratamos la primera paciente el lunes, una colega médico con COVID-19 grave. Hasta el momento evolucionando bien. Hace 2 días tratamos 2 pacientes más del hospital Leonardo Martínez. Sí, en San Pedro Sula están aplicando plasma convaleciente a personas graves del coronavirus. No es la Cruz Roja, ¿verdad? Sí, no es el mismo proyecto. Sí, no, ya diferenciamos. La Cruz Roja hondureña ha sido autorizada para extraer plasma a 360 personas graves de coronavirus y hacer todo un estudio para determinar la efectividad del plasma. Y ya la próxima semana la Cruz Roja comienza con la extracción de plasma. También queríamos agregar, Renato, dentro del contexto que usted mencionaba de los incentivos y lo demás, también este es un esfuerzo colaborativo. Hay otros investigadores, ¿verdad? La doctora Glenda Arriaga, que es la directora actual del programa de sangre, el doctor Fernando Fajardo Leicelar, que es la contraparte clínica de este estudio. Y se han hecho todos los esfuerzos, ha sido un esfuerzo de la Cruz Roja. Usted sabe que cuando hay desastres, cuando hay epidemias, cuando hay cualquier tipo de estos problemas, la Cruz Roja hace un llamamiento y otras sociedades nacionales, la misma federación, brindan recursos. Ellos han conseguido los recursos para que este estudio tenga todos los recursos necesarios para que los pacientes reciban este plasma de persona convaleciente libre de costo completamente, ¿verdad? Va a ser entregado, ya sea si usted lo recibe en hospital privado, en hospital público, en la seguridad social, va a ser dado completamente subsidiado por los recursos que la Cruz Roja hondureña ha obtenido para este proyecto. Si me puedes preparar ese trabajo voluntario de Enrique Sandoval a la Cruz Roja hondureña, haciendo un llamado a la gente para donar. Y también esta campaña que tenemos, Televicentro, Emisoras Unidas, Cruz Roja, para estimular a la gente a que vaya a donar. En este momento que el banco de sangre de la Cruz Roja necesita sangre, porque luego esta sangre es distribuida por el Seguro Social, por hospitales públicos, por hospitales privados. Que las necesidades no terminan, Renato, y siempre las podemos necesitar, doctora. O sea, usted sabe, siempre hay accidentes, siempre hay partos complicados, hay gente que está esperando cirugía por un problema tal vez de un cáncer. O sea, las necesidades del sistema de salud normal no se paran por la pandemia. A mí me gusta ser coherente con lo que digo. Yo, si no fuera por este problemita de presión arterial, yo era donador de la Cruz Roja. Cada 3 meses, y algunas veces les decía yo en broma que abusaban, como mi sangre es O negativo, don Renato, fíjate que hay un accidente y necesitamos una pista de sangre, y no les di hace 2 meses, no, pero es que la necesitamos. Ahí estaba yo, vengan, trabajaba en Radio América todavía, ahí me iban a sacar la sangre, pero cuando ellos mismos me dijeron, mire, si la presión arterial usted la anda siempre así, no es conveniente que haya extracción de sangre, por eso dejé de donar sangre. Si no, yo hubiese tomado la misma decisión de la doctora, del doctor, de José Juan, de ser un donador de sangre. Porque cuando menos uno espera, la necesita un amigo, la necesita un familiar. ¿Y qué hace uno? Volar para la Cruz Roja, para que le den esa sangre. O el mismo hospital, bueno, la Cruz Roja tiene sangre, si quiere yo puedo llamar, dice la enfermera. Llame a la Cruz Roja. En cualquier momento uno necesita sangre para un hijo. Por eso mismo, los que pueden, los que tienen voluntad, esos corazones lindos, vayan a la Cruz Roja a donar sangre. ¿Qué otro rol desempeña en esta emergencia la Cruz Roja, doctor Hugo Darío Orellana, vicepresidente nacional de esta institución?
Bueno, es muchísimo lo que estamos implementando como pues, un aporte de nuestra organización a la sociedad hondureña en el contexto de la enfermedad, y pues vamos a compartir un poco con el presidente nacional estas acciones para que tengamos pues la mayor cobertura posible en cuanto a este trabajo humanitario que se realiza y no se nos quede nada por fuera, porque es muchísimo, Renato. En principio me gustaría remarcar algunas acciones en salud, y ya casi particularmente. No tenemos tiempo. Así es, vamos a ser breves. Una actividad toral de Cruz Roja Hondureña es traslados en ambulancias. Para que tengan una idea, 1.757 personas han sido trasladadas desde el día 0 de la enfermedad en Honduras hasta la fecha, alrededor de 57 sospechosos, 7 casos confirmados, y eso implica entonces pues un aporte en el sentido de que nuestros pacientes necesitan saber que cuentan con nosotros para hacer este tipo de actividad, este tipo de acción humanitaria, que en este momento pues todo el mundo tiene miedo de llevarla a cabo. También tenemos acciones puntuales en apoyo psicosocial. La salud mental es un componente muy importante de la salud integral, y en ese sentido pues tenemos un equipo completo de psicólogos que está trabajando tanto con nuestros propios voluntarios en apoyo psicosocial, como también en algunos sitios en particular, por ejemplo los albergues que tienen migrantes retornados. Vamos a también tener acciones puntuales en el albergue que se estableció en la Vía Olímpica, exactamente, y así por el estilo. Siempre en la Vía Olímpica. Sí, señor, y principalmente retornados. ¿Retornados? Sí. No son sospechosos de coronavirus. Sí, pero son casos sospechosos y que los tienen en cuarentena. Muy bien, disculpe. Y pues en este contexto del soporte prehospitalario, pues también hemos tenido nosotros que hacer inversiones considerables para potenciar nuestras ambulancias en algunos consejos. Estamos trabajando en la potenciación de algunos consejos en las zonas más importantes desde el punto de vista de la enfermedad en el país, como es la zona norte. En este momento tratando de movilizar equipos que tengan soporte ventilatorio. Estamos adquiriendo ventiladores diferentes al ventilador de hospitalario. Son ventiladores especiales para ambulancias, equipo de oxigenoterapia y de soporte ventilatorio, porque hemos ya tenido muchos casos en los cuales se requiere dar soporte ventilatorio mientras se traslada un paciente grave, confirmado sospechoso, de un hospital a otro. Y es para nosotros, pues obviamente, parte importante de nuestro quehacer desde el punto de vista del trabajo prehospitalario. Así también se han tenido que hacer algunas modificaciones importantes en los procesos de desinfección de las unidades para garantizar a la población que una unidad que fue expuesta tenga un proceso diferenciado de desinfección para que esté lista para el siguiente traslado. Muchas gracias, doctor Hugo Ladrillo Oriana, el presidente. Tienen un gran presidente. José Juan, ¿cuántos años en la Cruz Roja? Bueno, tenemos de ser voluntario y casualmente entramos con Hugo. Igual, son de la misma generación, doctor. Sí, tenemos 37, 38 años de ser voluntarios ininterrumpidamente. ¿Eran adolescentes cuando? Sí, 16 años. 16, 15, 16 años. Sí. Mira, sin duda uno de nuestros retos ha sido el poder dotar de equipo de bioseguridad a nuestros voluntarios. Por la escasez y que también en el país el tema de precios, porque también nosotros compramos nuestros propios equipos. Muy poco nos han ayudado y principalmente el estado de los equipos que se ha comprado. Pero bueno, pero también ha habido otras organizaciones, la empresa privada que nos ha ayudado, nos ha surtido de ese equipo, pero ese es el reto y seguimos dando. La Federación Internacional también ha aportado con estos equipos, igual con los ventiladores que el doctor ha mencionado, y eso potencializa nuestro sistema de ambulancia y genera una mejor atención a las personas que estamos haciendo, pero también hemos estado en cercos epidemiológicos, hemos estado en los codeles y codenes dando ahí, hemos estado en perifoneos, hicimos una alianza con la Cámara hondureña de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, para hacer un perifoneo en más de 200 colonias acá en Tegucigalpa. Hemos entregado agua tanto en Choluteca como aquí en la capital. Hemos estado preparando ayuda humanitaria
canastas en diferentes alcaldías ayudando. O sea, nuestros voluntarios han estado totalmente activos. Qué bien, José Juan, qué bien. Muchos amigos tuyos se están llamando en este momento. ¿Sí? Y mire, salúdeme a Meneco, dice. Ya sé quién es ese. Es un buen amigo. Vamos a la última pausa comercial porque nos resta el tráfico vehicular. Bueno, agradezco la presencia esta mañana del ingeniero José Juan Castro, presidente nacional de la Cruz Roja, de su vicepresidente, el doctor Hugo Darío Orellana, y de su vocal, de la vocal del comité ejecutivo, la doctora Elizabeth Vinelli. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Renato. Y recuerden, si hoy sale de su casa, porque va para el banco, para que va para el súper, porque su identidad termina en 90, dese una vueltecita por la Cruz Roja y done sangre, porque usted no sabe cuándo un familiar suyo, cuándo un amigo suyo va a necesitar de sangre. Por favor, dese una vueltecita. Lo invito para que se dé una vueltecita por la Cruz Roja hondureña. A todos, muchas gracias. Buenos días.